corazón para lo siguiente. Ahora que cantábamos, de verdad ruego que ese sea el sincero deseo de esta iglesia, y es: Señor, quiero vivir todos mis días para ti. ¿Y cómo puede hacerse esto posible? ¿Cómo puede hacerse esto real en cada uno de nosotros? Y solo hay una forma: exponiéndonos a su palabra, para que mediante la exposición a la palabra nuestra fe aumente. Y cuando nuestra fe aumenta, nuestro amor por Dios aumenta, nuestra confianza en Dios aumenta, y la consecuencia de eso es que vivimos para Él de una forma digna y agradable al Señor. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo? Pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibiendo la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Señor, es un milagro que hoy haya un pueblo reunido para escuchar tu palabra. Es una obra tuya que este puñado de personas hoy esté en este lugar para aprender de ti. Te ruego en este momento que me concedas gracia, denuedo y sabiduría para predicar fielmente tu palabra y que todos los presentes seamos beneficiados. Pero también hoy te pedimos para que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer, pues en vano sería que escuchemos tu palabra, tus claras advertencias, tus hermosas solicitudes y salgamos de este lugar para seguir viviendo de la misma forma. Hoy te pedimos que nos des ese corazón que se deleita en obedecerte, que se deleita en vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. En los métodos pedagógicos utilizados por el pueblo de Israel y en la escritura antigua, era común que se utilizara algo que se conoce los paralelismos de énfasis. ¿Qué quiere decir eso? Formas de escritura que buscaban enfatizar algo de una forma clara a la audiencia. ¿Y cómo se hacía? Se repetía varias veces las mismas cosas con palabras diferentes o con ejemplos diferentes. Este modelo de escritura es muy usado por Pablo, particularmente en la carta a los Romanos. Va a haber muchas situaciones en las que usted sienta, pero esto ya no lo hablamos, esto Pablo ya no lo mencionó. Y cuando eso le pasa en su mente, quiero decirle que no es un accidente. No es que Pablo se le olvidó lo que había escrito en las líneas anteriores y volvió a repetir lo mismo. No es que Pablo estaba sufriendo de Alzheimer o alguna dificultad en sus procesos de atención y repetía lo mismo. Tampoco es la figura de una persona cantaletosa que habla sin pensar, no. Pablo escribe a conciencia y repite a conciencia varias veces las mismas cosas. Y la palabra, me escucho como extraño, ¿ustedes también? Bueno, esperemos a que lo organicen. En este sentido, la escritura nos dice: no me canso de ¿qué?
de escribirles varias veces las mismas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué será necesario que se repitan las mismas cosas? Sabiendo que nosotros somos tan atentos, tan aplomados, y con que nos digan una sola vez las cosas, tenemos. Todos nosotros crecimos diciéndole a mamá, mamá, no te preocupes, papá, no te preocupes, con una sola vez que me digas algo es suficiente, ¿cierto? No, la realidad del corazón del hombre es que más tardamos en terminar de escuchar una advertencia o una solicitud que en romperla y desatenderla. Y peor aún, muchas veces creemos haber oído lo que se nos dijo y en realidad no escuchamos lo que se nos dijo, sino lo que quisimos oír. Esto pasaba muchas veces cuando nos enviaban a la tienda y nos mandaban a comprar las papitas naturales o de pollo que nos gustaban con el cilantro. Llegábamos muy seguramente con las papitas y la mamá decía, ¿y el cilantro? No lo traíamos porque no era de nuestro interés. Así pasa cuando escuchamos un sermón. Nos volvemos selectivos. Escuchamos aquellas cosas que nos gustan y tratamos de desechar aquellas que no son importantes. Es por eso que en la Escritura se repite muchas veces las mismas cosas. No te molestes entonces si hay una repetición. Más bien la pregunta es, Señor, ¿estoy atendiendo a esto que me estás repitiendo una y otra vez? Porque si te molesta la repetición, pero no te molesta tu pecado y sigues practicando aquello que Dios una y otra vez te repite, ¿quién crees que debe cambiar? ¿Dios en recordarnos las cosas o nosotros en ser prontos para obedecerlas? Vamos entonces a mirar este ejercicio. Pablo en el capítulo 3, la sección anterior, versículo 27 al 31, hizo un fuerte énfasis en la justificación solo por la fe sola. Y hemos visto a través del desarrollo de la carta varias intenciones en el propósito redentor de Dios en las palabras de Pablo. Nos enseñó que esta justificación traía consigo unos preciosos regalos. El primero de ellos es ser justificados. Y cuando hablamos de justificación estamos hablando de ¿qué? De el culpable. Cuando el culpable es declarado inocente, cuando el culpable es declarado justo, pero también hablamos de la redención que tiene que ver con rescate, esclavitud. Fuimos redimidos, fuimos rescatados de la esclavitud que teníamos por el pecado. Pero también Pablo de una forma muy puntual nos enseñó acerca de la propiciación. Cristo, el único sacrificio perfecto que pudo apaciguar, aplacar, satisfacer la ira del Dios Santo. Hoy hablaremos de la justificación por fe y otro hermoso elemento que contiene y es la imputación. Así que vaya agregando en su diccionario teológico las siguientes palabras: justificación, redención, propiciación e imputación. Niños, ya tienen 4 conceptos muy importantes que la mayoría de nosotros aprendimos después de los 30 años. Y qué bueno que ustedes puedan aprenderlos ya. Justificación, declarar justo. Redención, rescatar de la esclavitud del pecado. Propiciación, Cristo satisface la ira de Dios y recibe la ira que nosotros merecíamos. Y la imputación, lo vamos a ver hoy. Vamos entonces a leer nuevamente. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La estructura de la enseñanza de hoy es bastante sencilla. Del versículo 1 al 8 hablaremos de la justificación solo por la fe, con 2 ejemplos. Abraham justificado por fe y David justificado por fe. Y del versículo 9 al 12 hablaremos de la justificación universal. Este término vamos a aterrizarlo para que no se genere un malentendido. Entonces, justificación por la fe a través de 2 ejemplos, Abraham y David. Y la justificación en términos de universalidad. Lo primero entonces que debemos preguntarnos es ¿por qué Pablo ahora apela una vez más a Abraham? ¿Quién es Abraham para el pueblo de Israel? Abraham, como bien lo enseña la Escritura, es conocido como el padre de la fe.
es nuestro digno modelo y referente de las implicaciones máximas de una vida de fe. Pero como suele suceder con los hombres y particularmente con el pueblo de Dios, convertimos los referentes en medios. Abraham era un referente de fe para el creyente, no el medio para nosotros obtener la fe. Por tanto, los israelitas convirtieron a Abraham en algo que Dios no había establecido. Y el orgullo que tenía el israelita basaba en simplemente somos descendientes de Abraham. A los israelitas le pasó algo muy similar a lo que le sucede a los colombianos en este tiempo. Cada vez que eran encarados, su respuesta era, es que usted no sabe quién soy yo. Yo soy hijo de Abraham. Ese era más o menos el orgullo que era común en los israelitas. Ellos sacaban pecho por ser descendientes de Abraham, como si eso contara para la salvación. Pues ellos creían que era suficiente esa descendencia para tener salvación, y esto ya lo vimos en los capítulos anteriores. Entonces, Pablo lo que va a hacer es dirigirse a su audiencia para explicarles, por favor entiendan, y voy a darles este ejemplo de manera muy clara, que la única forma de ser declarados justos, de ser rescatados de los pecados, de que la ira de Dios sea satisfecha, es por fe y solo mediante la fe. Y toma entonces la vida de Abraham y les dice, a ver, queridos eruditos y grandes teólogos de Oriente, el padre Abraham fue hallado acepto, agradable delante de Dios. ¿Por qué? Por la carne, es decir, por sus obras, por alguna de las actividades que él realizó. El pueblo naturalmente respondía a esto, por supuesto que sí. Nuestro padre Abraham fue escogido por los méritos de su obra. Era un excelente tipo, con grandes cualidades. ¿Y qué le dice Pablo? Miren cómo empieza la conversación. Acompáñeme a sentarnos con Pablo a la mesa y tomarnos un tinto con él mientras vuelve y tiene una conversación con los judíos. Les dice, no. Abraham puede gloriarse, es decir, puede sentirse orgulloso por algunas cosas delante de los hombres, pero no con Dios. Es como si usted se preguntara en este momento, Señor, ¿tú por qué me has llamado? ¿Por qué estoy yo sentado hoy en este lugar? De seguro viste lo bueno que soy. Hoy me trajiste a este lugar porque estás agradado por mi manera de vivir. Es que yo soy un buen muchacho. Yo no mato, yo no robo, yo no miento. ¿Sabes qué te diría Pablo en este momento? Eso te puede servir para gloriarte ante los hombres, pero ante Dios, no. Así que inmediatamente empieza a tratar algo en nosotros, nuestro orgullo. Y el domingo pasado aprendimos, no hay de qué jactarnos. Pero esa semilla sigue quedando ahí. Por si lo olvidaste, quiero decirte algo. ¿Sabes por qué estás acá? No porque seas un buen tipo, no porque seas una buena dama. A los ojos de los hombres, tal vez parezca ser un buen ciudadano, pero a los ojos de Dios, nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. Pero deja algo claro. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham para que fuese declarado justo? Creyó. No dice que hizo obras maravillosas que causaron la admiración de Dios. No, él simplemente creyó. Acompáñeme a Génesis capítulo 15, versículo 1 al 7. Génesis 15, 1 al 7. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer.
Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y entonces Abraham se convirtió en el mejor hombre y mejor portado de su región. No, ¿cierto? Dice que, y creyó a Jehová, y su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia, no sus obras, sino su fe. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces ubiquemos. Queridos judíos que me escuchan, estaba más o menos entonando Pablo en su carta, énfasis agregado por mí, no por la escritura. Hablemos del padre Abraham. ¿Cuándo llamé a Abraham? ¿Cuándo era un excelente hombre? No. Déjenme recordarles algo. ¿De dónde llamé a Abraham? De Ur de los Caldeos. No. Sí. ¿Y qué hacía Abraham en Ur de los Caldeos? Era un idólatra, igual que sus habitantes, igual que su familia, y no vivía conforme a Dios. Y a pesar de eso, ¿qué hizo Dios? Lo llamó y le dijo: sígueme y te llevaré a una tierra que no conoces. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó en esa promesa y tomó a su parentela y salió. Luego en esta escena, ¿de qué nos está hablando? Y tendrás una descendencia. Pero ¿cómo, Señor, si ya no me cabe una arruga más? Perdón, una línea de expresión más. No me cabe. ¿De dónde vas a darme un descendiente? Pero el Señor le dijo: mira el cielo, mira las estrellas, y así será tu descendencia. Y entonces Abraham, ¿qué hizo? Creyó. ¿Y esto pasó cuándo? ¿Cuando ya había sido circuncidado o antes de ser circuncidado? Antes de ser circuncidado. Qué interesante conversación, porque los judíos para este momento habían olvidado el orden de los hechos. ¿Y no nos pasa esto muchas veces? Olvidamos la forma en la que Dios actúa. Y no es por eso que Pablo luego tiene que llamar la atención a los Gálatas y les dice: venga. ¿Ustedes fueron salvos por la fe o por las obras? Sí, Señor, por la fe. Y tan torpes son que ahora pretenden perfeccionarse por las obras en lugar de hacerlo por el Espíritu. Es más o menos lo que está sucediendo acá. ¿Ustedes ya olvidaron cuál fue el orden en el que Dios manifestó la salvación? En que no hubo mérito alguno en el hombre, sino que es por la fe. Oh, mi querido hermano y amigo que estás en esta mañana acompañándonos, tan rápido se te ha olvidado que tú estás acá no porque hiciste algo bueno, sino que Dios mostró su gracia al atraerte a Él mediante el Evangelio. Tan rápido has dado lugar al orgullo para pensar que hay algo bueno en ti y que Dios está complacido en lo que haces. ¿Acaso Él cuando te llamó? ¿Cuando vio que eras una buena persona? ¿O cuando éramos idólatras, mentirosos, fornicarios, adúlteros? Fue ahí cuando el Señor nos llamó. Así, utiliza un ejemplo bien interesante y habló de un tema, por supuesto, que a todos nos gusta. Y utiliza el ejemplo de cuándo se da algo por gracia y cuándo se da por obra. Y es más o menos como si estuviera diciendo esto. Pensemos en nuestro trabajo y en nuestras actividades laborales. Termina el mes, usted ha trabajado diligente y arduamente, en especial este mes, y llega el día de la quincena o el día final del pago. ¿Y usted qué está esperando? Su pago, lo justo por su trabajo. Hay un vínculo laboral. Yo trabajo 30 días, aunque a algunos parece que en esos 30 trabajaran como si fueran 60,
y luego reciben su salario. Lo llamaría el dueño de la empresa y le diría: te tengo una buena noticia. Voy a darte tu salario. ¿Y eso qué tiene de buena noticia? Si ese es el compromiso, yo trabajo, tú me pagas. Porque el que trabaja es ¿qué? Es digno de su salario. ¿Hay gracia en esto? No. El empleado, ¿qué merece? Merece la paga por su salario. Pero si llegáramos a la oficina de nuestro jefe a mitad de semana, llevamos pocos días del mes, y de pronto nuestro jefe nos dice: te tengo una buena noticia. Quiero darte 5 meses de salario. Yo sé que la mayoría de ustedes dirían: no, jefe, tranquilo, no necesito. Pero en este caso, lo que está diciendo es: esto es gracia, porque no te los ganaste. De hecho, no te los mereces, porque solo has trabajado unos cuantos días del mes. Así que esta persona que recibe esa gracia, ¿qué debe decir? ¿Fue porque trabajé mejor que todos los meses? ¿Fue porque me esforcé como ninguna antes? ¿Es por qué? Solo por gracia. Entonces Pablo está utilizando este ejemplo práctico para decir que, por favor, entiendan que Abraham recibió gracia, no méritos. Recibió la gracia de Dios, no algo que merecía. Fue algo que Dios dio de libre voluntad. Y luego pasa a otro personaje muy importante para el pueblo de Israel. ¿Quién? El rey David. ¿Y qué hace con el rey David? ¿Quién era David? Dice la escritura: un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué dice el versículo 6? Ya nos devolvemos para mirar un aspecto importante, pero vamos a dejar los 2 ejemplos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin ¿qué? Sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Saben qué está haciendo Pablo acá? Está citando el Salmo 32. Está citando las palabras de David. Pero ¿quién es David? ¿Cómo poder entender el valor de estas palabras? Sí, David está escribiendo: qué gran alegría experimenta el hombre a quien Dios le atribuye justicia, a quien lo declara justo sin obra alguna. Bienaventurado aquellos a quienes sus pecados son perdonados, a quienes sus pecados son cubiertos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Pero quién está diciendo esto? Permítame recordarle que estas son las palabras de un hombre que experimentó el glorioso perdón de Dios. Un perdón que fue por gracia y por fe. ¿Quién es David? David es aquel que violentó el primer, el segundo mandamiento y todos los mandamientos una y otra vez. Dejó de adorar a Dios como Dios lo ordenaba. Dejó de ir a la guerra como debía hacerlo al rey y se quedó en su casa administrando mal su tiempo. Salió a la azotea y deseó en su corazón, adulteró en su corazón a una mujer que no era su esposa. La deseó, adulteró con ella, pero no solo adulteró con ella en el corazón, luego consumó ese adulterio que ya se había dado en su corazón. Sí, el que escribió este salmo es aquel que luego de adulterar, para querer acallar su delito, manda, fabrica, construye un macabro plan para matar a Urías el Eteo. Sí, estamos hablando de David, quien no adoró a Dios como debería adorarlo, quien adulteró en su corazón y en la práctica, quien fabricó un plan para matar al esposo de esta mujer y encubrir su pecado. Sí, estamos hablando de David, aquel que mandó a hacer un censo que Dios no le ordenó para exhibir un poder que no le pertenecía. Sí, estamos hablando del mismo hombre
que fue un pésimo padre. Un padre que nunca corrigió e instruyó las acciones pecaminosas de su hijo, ocasionando que se dieran actos de perversidad sexual entre los mismos hermanos. Aún viendo esto, guardó silencio, promoviendo rebeldía en el corazón de sus hijos y ocasionando que se mataran entre ellos. Sí, estamos hablando del mismo hombre que aunque vio esto no hizo nada, y uno de sus hijos se frustró de tal forma y enceguecido por su pecado, intentó levantarse contra él hasta el punto de querer matarlo y asumir su reinado. Sí, ese es el que escribió el Salmo 32. Así que, ¿qué está diciendo Pablo? Pueblo, no había mérito en Abraham y Dios lo convirtió en el padre de la fe. No había mérito en David y Dios hizo de él un hombre conforme a su corazón. En los dos lo hizo por gracia, mediante la fe, no por obras. ¿No es esto muy esperanzador? Pues todos nosotros estamos muy bien representados en estos dos personajes que acabamos de mencionar. Así que este texto nos trae una gran esperanza y nos dice, para ustedes hay una buena noticia. La justificación no es porque traten de ser buenas personas. La justificación solo viene cuando reconocemos nuestra penosa condición y corremos a Cristo como único sustituto. Pero ¿dónde vemos entonces acá la imputación? Puede estarse preguntando usted en este momento. Vamos nuevamente al texto. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. Subraya esa palabra. Ese contado ahí significa le fue imputado, le fue acreditado. Abraham creyó y fue cargado a su cuenta la justicia de Dios. Mire más adelante, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta, no se le imputa, no se le acredita el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es ¿qué? Contada, imputada, acreditada, atribuida por justicia. ¿Qué es entonces la imputación? ¿Cómo un pecador como Abraham, como un pecador como David y como un pecador como tú y como yo podemos ser justificados mediante la fe a través de la imputación? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Merecemos ser salvos? Y el pueblo dice, de ninguna manera. ¿Merecemos ser condenados? Y todos tendríamos que decir, amén, así es. Pero ¿qué hace Cristo? Cristo ve nuestra cuenta con la justicia y el saldo está ¿cómo? En rojo, diría el contador, en cero, diría el bolsillo, y el común de nuestro contexto en la inmunda. Pero ¿qué hace el Señor? Toma ese saldo en rojo y acredita, paga la deuda que estaba, pero no solo paga la deuda, sino que por gracia da un saldo de dinero indefinido. ¿Cómo funciona así? Tienes una cuenta, está embargada, superaste tu capacidad de endeudamiento, no tienes cómo pagar, viene alguien y paga todas las deudas. Eso ya sería un motivo de mucha alegría. Pero no solo paga las deudas, sino que dice, ahora mi cuenta con un saldo infinito le pertenece. Es decir, esa persona podrá gastar y gastar y gastar y gastar y nunca esa cuenta volverá a quedar con saldos en rojo. ¿Quién quisiera tener una cuenta así? ¿Solo yo? A mí me gustaría una cuenta así, de la que yo pueda sacar y sacar y sacar y nunca diga saldo insuficiente. Esto es lo que sucede con la imputación. Nosotros éramos deudores de la ley. Merecíamos toda la ira de Dios.
Íbamos corriendo rumbo a nuestra destrucción. Nos deleitábamos en el pecado. Y aún así, Cristo nos atrae mediante el Evangelio por el poder de su Espíritu con cuerdas de amor. Todavía no éramos buenas personas. No había algo que mereciera eso, pero el que hace nos toma. Pero no solo nos toma, sino que paga la deuda, pero pone a nuestro favor la vida que Él vivió, su perfecta obediencia, para que fueran pagados nuestros pecados pasados y futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que para aquel que ha creído y ha sido justificado por la fe, nunca habrá un momento en que pequemos y vengamos a Dios y le digamos, Dios, perdóname, y Dios nos tenga que decir, lo lamento, tu saldo se ha agotado. El perdón que te fue otorgado ha llegado al límite. Este pecado no puede ser perdonado. La salvación que hemos recibido mediante la fe es una cuenta que nunca se acabará. La sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados pasados, pero sigue perdonando todos nuestros pecados presentes y los pecados futuros. Y nunca habrá un día en que Dios nos diga, no puedo perdonarte. Siempre habrá perdón. ¿Para quién? Para el que cree. Así que esto empieza a hacernos una invitación importante. ¿A creer en qué? ¿En nosotros? ¿En nuestra buena capacidad para obedecer? A creer en la perfecta obediencia de Cristo. A creer en su perfecto perdón. A descansar en su preciosa sangre que me lava y me limpia de todos mis pecados. A descansar en su perfecta imputación, pues Él ha cargado a mi favor su perfecta obediencia, su perfecta entrega a Dios Padre. Eso es entonces la imputación. Cargar a la cuenta de otro un saldo que no tenía, un saldo que no se merecía. Es de la misma forma cuando nosotros le decimos a algún amigo, vaya tómese una gaseosa en la tienda y dígale a doña Amagola que la cargue a mi cuenta. Él se la va a tomar, pero ¿quién la va a pagar? Yo. Eso fue lo que hizo Cristo. Señor, yo doy mi vida para pagar la deuda que este pueblo que he venido a salvar tenía, pero de una vez dejo los fondos suficientes para que todos sus pecados futuros queden saldados por el pago que hice en la cruz. ¿No es eso una gracia inmerecida? Y entonces esto que debe producir en nosotros, ¡qué bien! Ahora sí a pecar porque todos mis pecados están perdonados de manera infinita. Si eso llegase a pasar en tu corazón, tengo que darte una mala noticia. No has creído. Porque si creyeras verdaderamente, aunque sabes que tus pecados futuros son perdonados, jamás te levantarías un día queriendo pecar y usando esta gracia para hacer lo que tu carne desea. Porque ante tal muestra de amor, la respuesta que viene al conocer estas verdades es un sano deseo por querer vivir para la gloria del Señor. Entonces, tenemos acá en Abraham y en David dos grandes aplicaciones para la iglesia. Primero, cuando miramos a Abraham, Abraham no recibió lo que recibió por el perfecto cumplimiento a los rituales, a las responsabilidades religiosas que tenía como padre de Israel. No, lo recibió por mérito. Solo por la fe fue hecho padre de fe y fue llamado justo. Tenemos a David, un gran pecador que fue perdonado y dijo, cuánta alegría hay al saber que Dios perdona, que Dios cubre nuestro pecado, que nos declara justos. Esa misma alegría
ese mismo bien está puesto delante para todos los que creen en Jesús. ¿Ves qué hermosa propuesta hay delante? Oh querido pecador, solo tienes que hacer una cosa: no confiar más en tus intentos por ser bueno. Solo tienes que decir: oh Señor, hoy entiendo que soy un gran pecador, pero hoy también entiendo que el perdón que otorgas es por la fe, no por buenas acciones. Pero luego pasa entonces a la siguiente sección, nuestro amado apóstol Pablo, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Esa es una buena pregunta. Recordemos que los judíos tenían un mal llamado el nacionalismo extremo. Para ellos la salvación era solo para los judíos. Pero ese mal solo estuvo en el corazón de los judíos. Eso ya no pasa en nuestros movimientos religiosos. No existen reformados que piensan que la salvación es solo para los reformados. No, esto era un mal de los judíos. ¿Cierto que no? Todavía seguimos lidiando con este mal. Es que solo nosotros tenemos la verdad. Es que solo nosotros somos salvos. Solo aquellos que piensen como nosotros, solo aquellos que tengan nuestras prácticas serán salvos. Ese mal no es nuevo. Ese mal ha estado siempre en el corazón del hombre. Los judíos creían que solo ellos eran salvos y que nadie más podía hacerlo, y menos aquellos que no habían sido circuncidados. El apóstol Pablo está enfrentando ese nacionalismo diciendo: voy a contarles parte de la vida de Abraham. ¿Abraham recibió este beneficio cuando era circuncidado o cuando estaba incircunciso? ¿Qué respondería el judío? Por supuesto que después de ser circuncidado. ¿Y qué le dice Pablo? No, ese beneficio lo recibió antes de ser circuncidado. ¡Qué perfecto es Dios! Esto es lo que se llama la providencia de Dios, cómo Dios hizo cada cosa de manera perfecta para que en cada momento de la historia todo se desarrollara conforme a su plan. Cosas como estas nos muestran que Dios no solo sabe todo, sino que Él es el que escribió el desarrollo de todas las cosas. ¿Se imaginan si Dios hubiese llamado a Abraham después de ser circuncidado? Pero Dios, que escribe el futuro, no que solo lo conoce, porque a veces pensamos, claro, es que Dios va al futuro, ve a aquellos que van a creer y luego se devuelve. Hermanos, eso no es cierto. Dios no tiene que ir al futuro para conocer el futuro. Él conoce el futuro porque Él es el que escribió todos los sucesos del desarrollo de la historia. Dios no necesitaba ir al futuro para ver quiénes creerían. Él escribió todos los acontecimientos y determinó la forma en la que todos se salvarían. Y así queda en evidencia que la salvación siempre ha sido la misma desde el comienzo y así lo será hasta el fin, solo por la fe. Desde Adán hasta el último de los creyentes, todos son salvos por una cosa: mediante la fe. Y así entonces sigue la explicación. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Es decir, ¿cómo le fue imputada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. Subraye esa palabra. Como sello. ¿Qué le está enseñando entonces Pablo a su audiencia? Hermanos, primero, la salvación no es solo para un pueblo, no es solo para los circuncidados. Hoy quiero recordarles que la salvación es mediante la imputación que se le asigna a alguien mediante la fe, sea judío o no lo sea. Esté circuncidado o no esté circuncidado, para que un hombre pueda ser salvo, lo que necesita es ¿qué? La fe, no cumplir con los estándares
religiosos externos, ni de un pueblo, ni de una religión. Porque a Abraham le fue imputada la justicia antes de ser circuncidado. Así que en ese momento el nacionalismo judío se viene abajo y entendemos por qué hoy estamos sentados en este lugar. Porque aunque somos incircuncisos, aunque somos gentiles, por la fe tenemos acceso a que se nos impute la vida de obediencia que Cristo vivió. Su vida perfecta nos es imputada, su vida gloriosa nos es imputada. Y cuando el Padre nos ve la vida que Cristo vivió en nosotros y nos trata conforme a esa vida. La circuncisión entonces era una señal externa de algo que ya había pasado en el interior. Y Pablo más adelante lo va a explicar a través del bautismo. Hermanos, la circuncisión no salvaba a un judío. La circuncisión era solo una señal de algo que Dios hacía en el corazón de su pueblo. No era el medio para salvar. Pasa lo mismo con el bautismo. El bautismo es una señal externa de algo que pasa en el interior. El bautismo no salva. El bautismo le muestra a las personas que fui salvo. El bautismo. Porque recuerden que una cosa es bautizarme y otra cosa es un chapuzón que me doy al meterme en agua sin haber creído en Cristo. El bautismo es la evidencia pública, la señal pública de que creo, de que mi fe está en Jesús y que he sido justificado, redimido, la ira de Dios ha sido propiciada y la vida de Cristo, su santidad, su obediencia me ha sido imputada. Entonces voy a las aguas para mostrar que he creído. Pero pasa algo interesante con la circuncisión, era efectuada sobre niños. O sea que no era un acto que correspondía a la voluntad de aquel a quien se le administraba. Era una señal de que ese pueblo creía en la promesa que Dios había dado. Por tanto, podemos entender a través de esta porción que la salvación nunca estuvo delimitada solo a un pueblo. Siempre estuvo presentada para salvación de todo aquel que creía. Pero al pueblo de Israel se le dio una relación pactual especial que despreció y tuvo en poca estima. Porque se apartó de la fe y creyó que solo por el uso de los medios y las señales podía salvarse. Así Pablo entonces termina diciendo, es por esto que Abraham es ¿qué? Padre de ¿quiénes? De los de la circuncisión y de los de la incircuncisión. Es padre de todo incircunciso o circunciso que ponga su fe en Jesús. Así que nosotros podemos acceder a las promesas que Dios le entregó a Abraham. ¿Cómo? ¿Circuncidándonos? No, mediante la fe. Mis hermanos, acá tenemos otra evidencia para refutar los movimientos judaizantes que se están levantando en este tiempo. Y permítame enfatizar en esto. Todo movimiento que le diga a las personas que para poder ser salvos debemos circuncidarnos, debemos volver a las raíces hebreas y a las prácticas hebreas, son una secta y es una manera de apostatar de la fe, porque es decir, la salvación ya no es por fe, sino por fe más obras, y eso es una herejía. Porque cuando Abraham fue salvo, no estaba circuncidado. Para ser salvos no tenemos que adoptar las prácticas judías. Para ser salvos tenemos que concentrarnos en las mismas cosas que salvaron a los judíos. ¿Cuáles? La fe que salvó a un pecador como David. La fe que salvó a un pecador como Abraham. La fe que salva a un pecador como nosotros. La fe
y solo la fe en Cristo. Así terminamos entonces concluyendo que esta salvación no pertenece a una sola nación, sino a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Que esta salvación tan grande no es para buenas personas, porque no hay bueno, el único bueno es Jesús. Que aún un hombre tan importante como Abraham y como David solo pudieron experimentar la salvación por la fe y solo por la fe. ¿Quieres tú entonces acceder a este beneficio? ¿Quieres tú que esa cuenta que tienes con la justicia de Dios, que está con saldos en rojo, sea pagada? La única forma que tienes es mediante la fe. Es diciéndole: oh Cristo, hoy entiendo cuán grande es mi deuda contigo, porque he violado todos los mandamientos una y otra vez. Hay un video muy interesante en las redes sociales llamado Don Bueno, y hace un pequeño examen y simplemente lo pongo delante tuyo en este momento. Si tú pecaras solo una vez al día, que violentaras un solo mandamiento una vez al día, en un año son 365 días. Pero 65 días no pecas, solo 300. 65 días vives en santidad. Si viviésemos 70 años, 80 años y solo pecáramos 300 veces al año, ¿eso cuánto da? 8 por 3, 24,000 pecados. Pero tú y yo pecamos solo una vez al día, violentamos solo un mandamiento al día. Todos los pecados que nos acompañan son imposibles de enumerar. Y todos los días violentamos la ley de Dios de una forma que ni siquiera podemos contar. Pero ¿saben qué dice la imputación? En el momento que crees en mí, todos quedan pagos. Todos. No importa lo que hayas hecho. Adulteraste. David fue adúltero y fue perdonado. Robaste. El ladrón de la cruz fue perdonado. Pecaste en tus arrebatos de ira. Los hijos del trueno, y uno de ellos, Juan, fue convertido de hijo del trueno al discípulo del amor. Que hay esperanza para pecadores como nosotros. Mataste. Te dejaste llevar por el miedo y terminaste abortando. Terminaste incitando a tu pareja a que abortara. En medio del enojo quitaste la vida. La ley te dice culpable, pero Cristo dice: ven a mí, que no hay pecado que yo no pueda perdonar. Para todo el que viene en fe y arrepentimiento. Y al venir a Él, el adúltero, el asesino, el mentiroso, el ladrón, por la fe, no solo es salvado, sino librado de la esclavitud del pecado. Y por eso el cielo está lleno de exadúlteros, exhomosexuales, exmentirosos, exladrones. Porque cuando se nos mire en el día final, solo verán a alguien en nosotros, a Cristo, su sangre y el pago por todos nuestros pecados. Preciosa imputación, preciosa propiciación, preciosa redención y preciosa justificación. Solo por la fe, solo Cristo, sola gracia. Solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Termino hablándote a ti entonces, amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, tal vez por primera vez. La vida cristiana, entiéndeme bien,
no se trata en que te esfuerces por ser una buena persona. Porque te voy a decir algo que para ti no es un secreto. Por más que intentes serlo, no vas a poder. La vida cristiana consiste en que un pecador viene a Dios para decir: Señor, solo sé pecar. Necesito tu perdón. Por favor, perdona mis pecados. Dame ese nuevo corazón que tú prometes. Y haz que por tu espíritu nazca en mí el deseo de obedecerte y seguirte como consecuencia de este gran amor. La vida cristiana no es convertirnos en buenas personas. La vida cristiana es reconocer que nosotros nunca podemos ser lo que debemos ser, pero que mediante la fe seremos transformados cada día hasta ser hechos a la imagen de Cristo. Pero al terminar esta carrera, nos quedará faltando mucho, pero ahí escucharemos esa preciosa voz que dirá delante del trono: a este ya le fue imputada la vida de obediencia que yo viví. Trátenlo conforme a la vida que yo le entregué, porque él no tiene deudas pendientes con la justicia, pues yo ya pagué. ¡Qué precioso! ¿Y tú qué has creído? ¿Qué nos debe enseñar esta sección? Que nunca debe haber lugar en nosotros para creer que Dios nos salvó porque vio algo bueno en nosotros. Ni nunca podemos atrevernos a descalificar a otras personas que han creído en Cristo sencillamente porque no están adoptados o alineados con nuestras liturgias, con nuestros marcos teológicos. Porque lo que salva es la fe y solo la fe, no una denominación, no una postura teológica, no la liturgia de una congregación. ¿O vamos a volvernos como los judíos? ¿Vamos a establecer cercos que Dios no ha puesto en su palabra? Cuidado con andar denigrando de aquellos que son hermanos en Cristo, sencillamente porque no están alineados con lo que nosotros creemos corresponde a la liturgia o a la teología. Pero permítame hacer una nota aclaratoria. No estoy diciendo con esto que todo el que tenga una postura teológica diferente es salvo. Estamos hablando de que hay posturas teológicas innegociables. ¿Cómo qué? Como que solo en Cristo hay salvación. Cualquiera que piense algo diferente a ello, no lo miramos con desprecio, lo miramos con compasión. Porque hasta que no crean en Cristo, nadie puede salvarse. Ojo con permitir arrogancia en nuestro corazón, porque ese día nos estaremos alejando de sola gracia y solo Cristo. Le invito a que incline su rostro y ore según sea la circunstancia. Si no ha creído, si tiene una idea equivocada del cristianismo, este es un buen momento para decir: yo quiero conocer a ese Dios del que hoy he escuchado. Yo quiero conocer a ese Cristo. Yo quiero a aquel que llama a un pecador para lavarlo y limpiarlo. Yo quiero ser amado por aquel que amó a Abraham cuando era un idólatra. Yo quiero ser amado por aquel que amó a David cuando era un gran pecador. Yo quiero conocer a aquel que puede amar pecadores como todos los que estamos en este lugar. Y solo nos pides una cosa: fe y sola fe. Vamos a tomar la cena del Señor.